Es un gusto en la mañana de hoy presentar al doctor Cristian Rojas. El doctor Cristian Rojas creo que es conocido por muchos de los que están acá conectados y para los que no, el doctor Cristian es pediatra, neurólogo pediatra, público. Y como luego nos toca mucho a veces y se decidió escoger este tema porque muchas veces en la pediatría y la neonatología se centra en la parte pulmonar y en las patologías, digamos, que consideramos más frecuentes en los recién nacidos. Sin embargo, las crisis neonatales hacen parte de un motivo de hospitalización y de la evolución de los pacientes con mucha frecuencia y han tenido bastantes cambios en los últimos años y la idea de esta charla es actualizarnos en esos nuevos conceptos, en la nueva terminología y en la actualización del diagnóstico y el manejo, teniendo en cuenta que en el grupo de los neonatos es cuando a veces es más difícil establecer un diagnóstico de una crisis neonatal. Entonces, doctor Cristian, muchas gracias por aceptar esta invitación. De verdad que me siento muy feliz de tenerlo acá y lo escuchamos atentamente. Buenos días para todos y todas. Quiero saber si están viendo ahí la presentación y si me escuchan Sí, ahí se ve. Perfecto. Muchas gracias de nuevo para Ascon, especialmente para María Camila, por invitarme a compartir este espacio con ustedes, a hablar algo pues de neurología en neonatos, que es un tema apasionante. Y hoy vamos a dedicar unos minutos a hablar de crisis neonatales, específicamente cuáles son esos retos en el diagnóstico y en el tratamiento que nos enfrentamos día a día en las unidades de cuidado intensivo neonatal. Nos hemos planteado tres objetivos pequeños, de alguna forma, que es reconocer la prevalencia del impacto de las crisis, identificar aspectos semiológicos de estas, y qué las hacen distintas respecto a otros grupos etarios en pediatría y revisar algunos puntos básicos cardinales en tratamiento y en diagnóstico. No tengo algún conflicto de interés, vamos a hablar de unos medicamentos que pues, están categorizados como label y hay algunos videos que vamos a mostrar que son pues, consentidos con los familiares y les pido por favor no los fotografíen ni copies pues, en relación al permiso para el que fueron dados. Vamos a organizar esta discusión en estos 6 puntos y dentro de los aspectos introductorios pues es importante tener en cuenta el contexto, pues la salud materna por supuesto que es uno de los determinantes de la salud del recién nacido y en este momento para OMS, OPS hay 3 causas grandes de muerte neonatal, que ustedes las conocen y las combaten en el día a día, como son las infecciones, la prematurez y la asfixia perinatal. Sin embargo, la prevalencia de estas y la consecuente lesión cerebral asociada, pues varía en nuestro territorio con una varianza considerable entre los diferentes territorios. Nosotros tenemos, incluso dentro de nuestro departamento, inequidades muy grandes en relación a la capacidad de respuesta en los recién nacidos en municipios distintos pues, a la ciudad de Cali, son rurales o suburbanos. Entonces, esta revisión pues, pretende también dar cuenta de cómo se va a responder en escenarios donde no se tienen todos la tecnología o todos los recursos. Entonces, para iniciar, vamos definiendo qué es una crisis. La crisis es un término genérico, muy amplio y específico de un evento agudo paroxístico que afecta el estado neurológico de los pacientes. Y dentro de las crisis pueden haber crisis epilépticas y crisis no epilépticas. ¿A qué se hace referencia con una crisis epiléptica? A la ocurrencia transitoria de signos y síntomas. Tenemos un grupo de manifestaciones que son secundarias a una actividad neuronal que es excesiva y o sincrónica, que se ocurre, que tiene como sitio de ocurrencia en la corteza cerebral. Aquí tenemos ya una dificultad en la población neonatal dentro de la definición, y es que esos signos pues, los podemos identificar como observadores, pero los síntomas que son experimentados o vividos por los pacientes y que ellos no los refieren cuando son los pacientes escolares o
o en el caso de los adultos, pues no vamos a tener esa posibilidad de develar esa sintomatología en el recién nacido, sino a través de lo que podamos solamente observar. Y hay una limitación ya inicial y un reto en el diagnóstico de las crisis neonatales. ¿Por qué es importante identificar las crisis neonatales? Primero porque son muy comunes también. Estamos hablando de una incidencia que puede alcanzar, dependiendo de los estudios, de un rango del 10 a un 25% en la unidad de cuidado intensivo neonatal, y está relacionada, uno de los condicionantes es el peso al nacer. Pues, entre más bajo peso y más prematurez tenemos mayor incidencia. La prevalencia pues está establecida de 11 por 1000, en recién nacidos por debajo de los 1500, pero esto se puede bajar a 1 a 5 por 1000 en los recién nacidos por encima de 2500 gramos. Y la mayoría ocurren en las primeras semanas, podemos detectarlas tempranamente. Hay que identificarlas primero porque pueden dar cuenta de alguna condición sistémica que requiera tratamiento, como alteraciones hidroelectrolíticas o ciertas condiciones metabólicas, o también de condiciones neurológicas que tengamos que identificar rápidamente, como enfermedad cerebrovascular isquémica, abscesos cerebrales, etc. Lo segundo, porque interfieren con medidas de soporte como la alimentación y la ventilación. Y lo tercero, porque por sí mismas pueden alterar la función y el pronóstico neurológico de nuestros pacientes. Dentro de su fisiopatología hay diferentes mecanismos que han sido estudiados y que participan en la aparición de las crisis. Entre ellos, mecanismos que tienen que ver con la energía de la célula, los neurotransmisores en términos del balance de excitabilidad que ocurre en la membrana celular, y otras alteraciones en potencial de membrana que facilitan la aparición de las crisis. Y también como poco a poco vamos comprendiendo que las crisis no dependen solo de la alteración de la función neuronal, sino en ese microambiente. Y ahí hay un rol muy importante de otras células como la glía y la vasculatura en relación a la barrera hematoencefálica. Entonces, tenemos algunas serie de facilitadores en el periodo neonatal de las crisis, que es que tenemos una condición activa de sinaptogénesis, de crecimiento dendrítico, que no se ve en otras etapas del neurodesarrollo y que facilita la aparición de crisis. Tenemos una mielinización eferente deficiente, lo que impide que las crisis tengan una expresión generalizada y tengan un componente motor grande o frecuente. Y tenemos también una sobreexpresión de receptores glutamatérgicos como son NMDA y AMPA. Todo el sistema GABAérgico en proceso de madurez se comporta inicialmente, al menos en el prematuro, con un rol excitatorio. Entonces, todos estos elementos favorecen la aparición de las crisis y cambian la semiología con que la identificamos usualmente en otros grupos etarios. Esta es una gráfica en la cual vemos en el eje horizontal el tiempo después de un insulto hipóxico, y en el eje vertical vemos este modelo animal en términos de los cambios epileptiformes que puedan tener en diferentes grupos etarios. Entonces vemos que P5 y P10, estos P5, 7, P10, 12, hace referencia a modelos murinos de menor edad gestacional y los otros más tardíos, y vemos cómo inicialmente hay una hipoxia y casi los grupos están muy juntos inicialmente en las manifestaciones epileptiformes, pero a medida que avanza el tiempo, los modelos animales a término o mayores decaen con el tiempo en su actividad epileptiforme, pero no ocurre en los modelos murinos prematuros con la misma velocidad, y las diferencias aún persisten en el tiempo. Entonces esto quiere decir que el cerebro del prematuro especialmente, tanto en modelos animales como en el humano, es especialmente proclive a desarrollar crisis epilépticas.
Y esto pues da cuenta de esos mecanismos de los que hablamos, y esta es una gráfica pues, ampliamente conocida de Volpe, en el que está los diferentes, la edad y el comportamiento de los diferentes receptores. Aquí tenemos GABA, tiene un comportamiento inicial excitatorio y a medida que avanza en la edad gestacional, pues adquiere su carácter inhibitorio, y lo mismo ocurre con NMDA y AMPA en relación a que hay una sobreexpresión inicial y después, más o menos del primer año de vida, se va modulando y se compara su función con la del adulto. Entonces esta combinación de factores facilita que haya mayor prevalencia e incidencia de las crisis epilépticas en el periodo neonatal. ¿Por qué ocurre este comportamiento del sistema GABAérgico excitatorio en el prematuro? Porque básicamente tenemos un comportamiento diferente de los receptores postsinápticos. Entonces, aquí tenemos una gráfica que me muestra cómo se comporta la neurona inmadura, que tenemos una disminución en la expresión de este transportador de potasio-cloro, KCl, con el consecuente aumento del cloro intracelular, de tal manera que cuando llega un estímulo GABAérgico, pues se abre el canal y siguiendo el gradiente de concentración el cloro sale y ocurre una despolarización de la neurona. A medida que el cerebro va madurando, esa expresión de estos receptores cambia, ya aumentan los receptores KCl y cambia el gradiente de cloro, lo que condiciona que al estimular el receptor de GABA, pues la corriente cambie y entre el cloro hiperpolarizando la neurona. Entonces, una primera idea grande que quiero que tengamos y vemos a casa es que el cerebro neonatal es altamente propenso a desarrollar crisis epilépticas y que es parte de nuestra tarea identificarlas oportunamente. Entonces, ya tenemos en cuenta que hay una fisiopatología que condiciona una diferencia estructural y funcional que facilita la aparición de las crisis epilépticas en el periodo neonatal. Pero también hay otros aspectos que vale la pena reconocer. El primero es que pueden ser difíciles en su diagnóstico, ¿sí? Porque hay toda una variedad de crisis no epilépticas que las simulan, e incluso dentro de las mismas crisis epilépticas, algunas requieren la necesidad de monitoreo electroencefalográfico, como vamos a ver. Las etiologías son diferentes, las respuestas al tratamiento también se han mostrado diferentes, tienen un rendimiento un poco menor, especialmente en el prematuro, y por supuesto la posibilidad de efectos adversos es diferente, y estamos hablando de un cerebro en desarrollo en el cual las crisis y su tratamiento pueden tener impacto en el neurodesarrollo a mediano o largo plazo. Frente a lo que tiene que ver con las etiologías, aquí tenemos un gran espectro etiológico. La principal causa es la encefalopatía isquémica, más o menos en el 50 a 75%. Después tenemos la enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como hemorrágica. También infecciones del sistema nervioso central y malformaciones del sistema nervioso central, y con una porción más pequeña de ese pastel de distribución de las etiologías, pues tenemos a enfermedades genéticas y los errores innatos del metabolismo. Y no por esto debemos pues dejar de buscarlos activamente. Entonces, dentro de las alteraciones metabólicas transitorias están pues todas las alteraciones hidroelectrolíticas, recordar también las alteraciones en el calcio y el magnesio. Tenemos las infecciones en el sistema nervioso central, herpes y estreptococo como gérmenes relevantes. Y dentro de las malformaciones, pues conocemos la hidrocefalia y todas las malformaciones del desarrollo cortical, tanto de la migración, diferenciación como proliferación de las neuronas, que dan cuenta de estas malformaciones. Y en los genéticos, aquí aparecen ya algunas encefalopatías epilépticas e incluso las epilepsias dependientes de vitaminas, que también debemos recordar. Entonces, vamos a ver algunos videos para describir algunos aspectos semiológicos. Este es un ejemplo de una crisis tónica. Vamos a enfocarnos no en el electro, sino en la semiología.
Entonces, ese es un ejemplo de una crisis tónica que inicia de manera focal. Si al principio hay un componente asimétrico en la postura, ¿sí? Como lo vamos a ver, ahí está una succión y ahí aparece una primera postura tónica del miembro superior derecho, luego del izquierdo, y los brazos no están completamente simétricos y hay una versión de la cabeza hacia la derecha. Entonces vemos que es una crisis focal, motora, tónica, asimétrica. Este es otro ejemplo, simplemente para revisar algunos aspectos semiológicos. Aquí vemos que hay unos movimientos periódicos, repetitivos, en el miembro superior izquierdo, y una facies, los libros hablan de staring, como poco parpadeo, no respuesta, hay los movimientos clónicos, y luego ya la crisis termina y el niño presenta llanto. Entonces este es un ejemplo de una crisis clónica, ¿cierto? Crisis focal motora clónica del miembro superior izquierdo. Entonces la variabilidad semiológica también pone un reto adicional. Aquí tenemos este otro ejemplo, recién nacido a término, y vemos que hay unas clonías que son movimientos periódicos, rítmicos, ¿sí? De predominio en este caso, o de inicio en un hemicuerpo. Y tenemos un siguiente ejemplo. Algunos movimientos son muy sutiles, como es este caso. Entonces vemos algunas clonías que aparecen en el miembro inferior derecho, periódicas, en el hálux, para posteriormente migrar, aparecer en el miembro superior. Ahí ya pasó a miembros superiores, en su mano derecha, como ven. Entonces, la presentación semiológica puede ser variada y no necesariamente excluyente una de otra. Es decir, que los pacientes pueden tener varios tipos de crisis epilépticas. Entonces aquí vemos unas mioclonías, este está dormido, algo que lo alerta y tiene una especie de sobresaltos. Ahí está nuevamente, a veces son solo movimientos oculares que pudieran pasar inadvertidos en la dinámica de la unidad de cuidado intensivo neonatal. Ahí hizo uno más pequeño. Ahí nuevamente es un componente ocular. Y acá uno más llamativo. Muy bien. Entonces, la Liga Internacional contra la Epilepsia desde el 2017 reclasificó cómo vamos, el lenguaje con que vamos a clasificar las crisis epilépticas. Entonces las crisis epilépticas se van a clasificar dependiendo de su inicio y se clasifican en si son focales, generalizadas o de inicio desconocido. Y el siguiente componente es si hay un componente motor o no motor en ellas y si hay una alteración o no del estado de conciencia. Y hay todo un espectro en cuanto a las características motoras. Sin embargo, como detallamos al inicio en la definición, el grupo etario de los neonatos pues no incluye estas crisis de inicio desconocido, no incluye las crisis generalizadas porque la minimización impide que sean generalizadas. Entonces, por lo tanto, tampoco las focales van a progresar generalmente a tónico-clónicas generalizadas, y las focales cognitivas, emocionales o sensoriales, pues no las podemos determinar, y también es de muy difícil determinación si hay una alteración del estado de conciencia o no. Entonces, esto hace que nos quedemos con una descripción un poco más reducida en cuanto a la semiología. Entonces, lo primero que vamos a hacer es siempre
en la presentación, ya sea cuando tenemos un paciente críticamente enfermo o hay sospecha de crisis, describir los eventos que tengamos con el mayor detalle posible. Muchas veces no podemos describirla porque son subclínicos, pero debemos buscarlos activamente en los pacientes críticamente enfermos o con alto riesgo. El diagnóstico diferencial es complejo y requiere con frecuencia pues, la instauración de neuromonitoreo, principalmente en nuestros países en vía de desarrollo o ingresos medios, que es el término actual, con monitoreo electroencefalográfico a través de electroencefalograma de amplitud integrada o donde se tenga disponible electroencefalograma continuo. Y esto nos permite diferenciar si son crisis epilépticas o no epilépticas. Y dentro de las crisis epilépticas vamos a tener unas que tienen una distribución o una identificación solo electroencefalográfica, sin manifestaciones clínicas, o otras con una manifestación electroclínica, y ahí tenemos las crisis motoras, focales motoras, no motoras o secuenciales, en el cual hay una secuencia de movimientos que podemos identificar. En los motores tenemos los automatismos, que son movimientos repetitivos, estereotipados, no propositivos, como podrían ser el chupeteo o automatismos sublinguales, los movimientos clónicos, que son repetitivos, periódicos, los espasmos epilépticos y las mioclonías. Y también las crisis tónicas, en las cuales hay una contracción sostenida, ya sea flexora o extensora. Y dentro de las no motoras tenemos principalmente las autonómicas, o el arresto de la conducta o el freno motor, donde el paciente interrumpe toda la actividad motora, incluyendo el parpadeo, por una determinada duración. Esta identificación de las crisis, ¿sí? Todas son focales en el inicio, ya sea electroclínicas o solo electroencefalográficas, me permite a mí posteriormente tratar de identificar si hay la posibilidad de reconocer un síndrome epiléptico, ¿sí? Que tienen ya una identidad relacionada a unos aspectos clínicos y a unos aspectos electroencefalográficos que las condicionan. Y existe una gran variedad pues, de etiologías, principalmente encefalopatía isquémica, bueno, estructural, genética, infecciosa, como hemos visto. Y simultáneamente unas comorbilidades que debemos buscar en términos del neurodesarrollo, alteraciones de la deglución, etc. Esta es una gráfica de barras que muestra diferentes causas de crisis epilépticas neonatales, por ejemplo, encefalopatía isquémica, la primera barra, enfermedad cerebrovascular e infecciones metabólicas y genéticas, y cómo en los diferentes colores de distribución de la barra tenemos la semiología, clónicas en azul oscuro, por ejemplo. Entonces, en los pacientes con encefalopatía isquémica tenemos que la mayor cantidad de crisis son electroencefalográficas, no clínicas. Entonces, ahí tenemos un problema. Cuando son vasculares, tenemos que la mayor cantidad de crisis son clónicas, ¿sí? Cuando son infecciosas, la mayor cantidad de crisis son solo electroencefalográficas, y cuando son metabólicas, la mayor cantidad de crisis son mioclónicas. Y en lo genético tenemos una distribución entre lo tónico y las secuenciales. Y en el prematuro, pues la necesidad de hacer neuromonitoreo, porque la mayoría son electroencefalográficas. Entonces aquí tenemos que la semiología nos puede ayudar a identificar los posibles diagnósticos diferenciales, pero también tenemos la barrera de que existen otros diagnósticos diferenciales que son difíciles de separar solo por clínica de las crisis epilépticas neonatales. Tenemos las posturas de Sandiffer, que pueden imitar una crisis tónica en pacientes con reflujo gastroesofágico, el dolor, las apneas obstructivas o las apneas del prematuro, que pueden imitar una crisis autonómica, el mioclonus benigno del sueño y otros movimientos transitorios normales en el recién nacido, como el jitter, pero también pueden haber distonía, nistagmo, o mioclonus no epiléptico de origen subcortical o propioespinal, posturas de descerebración y de corticación como las que pueden ocurrir en condiciones de hipertensión endocraniana, o el bebé rígido se asocia con frecuencia a una condición llamada hipereplexia. Entonces, aquí tenemos que no es tan sencillo establecer el diagnóstico porque la
primero hablamos que la semiología era distinta, podían no tener incluso manifestaciones clínicas, y del otro lado también tenemos una gran variedad de crisis epilépticas, de crisis no epilépticas como imitadores. Muy exacerbada, y en el cual pues, estos movimientos pueden perfectamente imitar crisis epilépticas neonatales. Entonces aquí tenemos otro ejemplo para explicarlo. Hacer un movimiento posteriores de pedaleo, en el que posteriormente se identifica que son crisis epilépticas. Entonces tenemos un gran espectro de posibilidades en las que la clínica empieza a mostrarnos debilidades en la identificación de las crisis. Entonces tenemos a la derecha una gráfica que muestra la prevalencia de las crisis y cómo las crisis con manifestaciones clínicas pues dan cuenta de un porcentaje pequeño comparado con las electroclínicas. Este estudio de Murray es importante porque sentó el paradigma de las limitaciones del diagnóstico clínico. Fueron 526 eventos de recién nacidos a término, en los cuales se pedía a un staff de personal de neonatólogos experimentados y también a personal de enfermería separados en el estudio, y les indican que por favor califiquen si ese evento en video es una crisis epiléptica o es una crisis no epiléptica. Y al final se tiene que, hay una precisión, que es el término pues, desde el punto de vista de rendimiento diagnóstico de la prueba de observación en global del personal de salud, una precisión del 9% en el que fueron identificadas correctamente. Entonces había la posibilidad de hacer un sobrediagnóstico, decir que eran crisis y no lo eran, tanto también como de decir que no lo eran y si fuesen crisis. Entonces, hay unas limitaciones en la precisión solamente con el ojo clínico. Entonces, tenemos aquí el espectro de las crisis subclínicas o clínicas, todas electroclínicas, y esa disociación electroclínica que hace difícil que solo con el ojo observador podamos determinar que sean crisis. Las que son solo electroencefalográficas, como ya vimos, son una gran cantidad, 50-70% dependiendo de la serie, principalmente en recién nacido crítico, cuando se ha usado relajantes musculares, o en el desacople o disociación electroclínica que se ve con frecuencia durante el periodo de hipotermia en encefalopatía hipocicloisquémica, o cuando se instauran tratamientos con fármacos anticrisis. Esto aumenta la probabilidad de ese desacople y que no identifiquemos las crisis solo por clínica. Entonces hay un reto de diagnóstico en poder identificarlas tempranamente. En encefalopatía hipocicloisquémica esto también está medido, hay algo que se llama el burden de las crisis o la carga de las crisis, que es el tiempo en crisis en minutos por hora en que un paciente está en una crisis y que puede ser subestimado por nosotros si solamente nos basamos. Este es otro estudio, el de Woodhouse, que también básicamente nos muestra información similar en relación a que el 47% de esta serie no mostró ninguna manifestación clínica, sino solamente eléctrica, y pues que había unas limitaciones en el diagnóstico clínico. Entonces tenemos estas dificultades, pero también tenemos que considerar que la mayoría de las crisis epilépticas en el recién nacido no son en relación a una epilepsia neonatal, sino a crisis sintomáticas agudas. Entonces tenemos esta gráfica, aquí está abajo el tiempo del periodo neonatal y después el periodo postnatal, y aquí tenemos que la mayoría de las crisis en el periodo neonatal, las crisis epilépticas, son crisis sintomáticas agudas. O sea, hay un insulto que lo podemos a veces reconocer, que da cuenta de esa alteración: hipoglicemia, trastornos electrolíticos, hipoxia, isquemia u otras alteraciones, y que en caso de que sea un insulto muy grave, pues sí va a condicionar directamente a la generación de una epilepsia
o podemos tener una injuria inicial y en el tiempo, ya en el periodo postnatal, en el lactante o incluso de manera más tardía, ya aparece la epilepsia, o podemos tener algunas epilepsias neonatales que vemos que dan cuenta de un tamaño del círculo un poco menor comparado con el de las epilepsias neonatales, en donde ya podemos hablar de epilepsia como tal, debido a la persistencia de las crisis, y que esto por supuesto se extiende por fuera del periodo neonatal. O en lo que tiene que ver realmente con los síndromes epilépticos de inicio temprano, pues estamos hablando de un porcentaje pequeño, puede ser el 10 al 15% de las epilepsias neonatales, o hay series que muestran incluso datos menores, donde las causas estamos hablando de genéticas, errores innatos del metabolismo o de malformaciones del desarrollo de la corteza, en donde el electro ya no solo tiene una utilidad diagnóstica, como hemos revisado hasta ahora, sino que también es útil para identificar qué tipo de síndrome epiléptico, ¿sí? ¿Qué identidad tiene? Dentro de esa huella dactilar que tienen los síndromes epilépticos, qué características eléctricas tiene que nos permitan junto con la clínica determinar qué síndrome epiléptico es. Nosotros cada vez estamos más convencidos de que los pacientes con epilepsia neonatal, específicamente cuando no hay una causa identificable en la historia o una injuria evidente, debemos con mayor frecuencia hacer paneles que nos permitan identificar canalopatías. Tenemos todo un espectro de canalopatías de los canales de potasio, de sodio y otros genes que causan encefalopatías epilépticas y el desarrollo, que es el término nuevo que engloba lo que antes conocíamos como síndrome de Ohtahara, la epilepsia mioclónica temprana, o incluso crisis benignas familiares o no familiares que también están dentro del espectro, y cómo esto es un continuo con otras alteraciones por fuera del periodo neonatal. Entonces aquí tenemos la segunda gran idea que quiero que lleven a casa, que es el diagnóstico clínico es insuficiente para la identificación y el manejo de las crisis epilépticas neonatales. Entonces, conociendo estas limitaciones de la clínica, ¿cuál es el uso de la electroencefalografía en sus diferentes modalidades que vamos a detallar en la UCI neonatal? Entonces, realmente todo aquel recién nacido que consideramos de alto riesgo neurológico, porque es un prematuro extremo, porque tiene una encefalopatía hipocitoisquémica, una neuroinfección, tiene riesgo de hemorragia intraventricular, debería ir a neuromonitoreo, solo por el riesgo, así no haya presentado ningún evento de crisis. Y evidentemente todo el neonato en el que yo sospecho crisis epilépticas, pues debo tener un monitoreo electroencefalográfico para poder determinarlo con precisión. El electroencefalograma de amplitud integrada es una de las herramientas como más sencillas de que podamos tener en nuestras UCI neonatales, sobre todo en los países como Colombia de ingresos medios, y que no necesita un personal altamente capacitado al interior de la UCI, y puede ser leído por personal de enfermería especializado en neonatología, neonatólogos o pediatras con entrenamiento. Entonces, se recomienda cuando es un electroamplitud integrada hacer al menos 24 horas de trazado, y durante todo el periodo de hipotermia y recalentamiento pues mantener también este registro, y lo ideal es continuar el trazado hasta confirmar que hay 24 horas libres de crisis. Este es el sistema 1020, que es un sistema internacional para la colocación de los electrodos. Los electrodos impares están en el lado izquierdo del cráneo y los pares en el lado derecho. El montaje neonatal tiene mucho menos electrodos comparado con los niños más grandes, pero la electroencefalograma de amplitud integrada pues tiene una versión simplificada donde se colocan uno o dos electrodos en cada hemicráneo con un electrodo de referencia, y pueden ser colocados biparietal o bifrontal, pero digamos que se recomienda biparietal por la posibilidad de artefactos a nivel frontal, por la musculatura que hay allí, tanto ocular como del músculo frontal. Y esto es lo que vamos a tener usualmente en el trazado, en un monitoreo de una electroencefalograma de amplitud integrada. Aquí tenemos la actividad cerebral
Aquí vemos un periodo de sueño, luego el periodo de vigilia, luego sueño, y hay un rango, hay unos voltajes que ya conocemos que deben estar por encima de 5 microvoltios siempre en su borde inferior y por encima de 10 microvoltios siempre en su borde superior. Entonces, esto es como se vería más o menos en un paciente a término, porque esto puede cambiar con la edad gestacional, o un electroencefalograma de amplitud integrada normal. Y aquí vemos un ejemplo como dentro de ese ancho de banda que hemos identificado, que siempre debe estar por encima de 5 el borde inferior y por encima de 10 el superior, vemos como hay momentos donde hay una elevación de ese ancho de banda y en el que estos episodios son sospechosos de crisis o son indicativos de crisis. El rendimiento diagnóstico del electroencefalograma de amplitud integrada es más o menos alrededor del 60%, 50-60% para las crisis neonatales y 100% para el estatus epiléptico, comparado con el estándar de oro, que es el electroencefalograma continuo, que idealmente debe estar acoplado a video. Y ese es un ejemplo de cómo se pudieran ver un estatus epiléptico, que vemos pues múltiples alteraciones que afectan el ancho de banda, y cómo si yo me paro en algún punto de este trazado para ver el monitoreo en el tiempo, veo pues unas ondas agudas ahí periódicas, repetitivas, que dan cuenta de esa actividad epiléptiforme. Entonces este es un ejemplo, un video de un recién nacido a término con un SARNAT-3, una encefalopatía hipopsicoisquémica, en el cual pues no se habían detectado crisis clínicas por parte del personal. Vamos a ver el video de manera muy esporádica, muy sutiles, por periodos muy cortos de tiempo. Pues la mayoría del tiempo intermitentes, muy sutiles, no hay grandes cambios autonómicos, pero cuando vamos a ver el neuromonitoreo, puede ser un monitoreo epiléptico, aquí vemos los diferentes descargas o las crisis en este periodo de tiempo, y el registro individual, pues creo que ahí pueden ver unas ondas aquí agudas periódicas. Sobre el tratamiento, y después del tiempo en que se instaura el tratamiento, pues el trazado cambia a un trazado discontinuo con algunas crisis aquí ocasionales, focales en el hemisferio izquierdo. Entonces, la identificación temprana a través del neuromonitoreo pues permite no solo identificarlo, sino verificar que efectivamente hubo un cambio en el trazado y en el tiempo una resolución completa de las crisis. Este es otro ejemplo, un recién nacido prematuro, 35 semanas, también con encefalopatía hipopsicoisquémica y con una sospecha Doctor Rojas, por favor, deje que corra el video y lo explica, por favor. y aquí vemos el trazado, no vemos mayores cambios, un trazado discontinuo, y no se identifican en este momento crisis. Sin embargo, esto es importante, el trazado con que inició este neonato, un estallido de supresión, bajo voltaje, posteriormente con la hipotermia aparece un estatus epiléptico y es tratado y progresa a un trazado discontinuo. Entonces vemos la utilidad de el electroencefalograma neonatal convencional o computarizado, pues ya plantea unos retos mayores en su interpretación. No vamos pues como a abordarlo, pero aquí vemos esta actividad focal en los electrodos frontocentrales derechos, que son los pares, pues es la actividad epileptiforme en este caso. Entonces, ¿qué propone la Liga Internacional contra la Epilepsia? Nosotros tenemos un recién nacido con alto riesgo para crisis o con un evento clínico, y vamos a ver el escenario ideal. En un mundo ideal, si yo tengo electro disponible y es electrocontinuo, y ahí yo confirmo las crisis, este es el nivel 1, es el estándar de oro para el diagnóstico de que sean crisis.
Si verifico que el evento sospechoso es capturado en el registro y no hay cambios electroencefalográficos, eso no es una crisis. Si yo tengo disponibilidad de monitoreo, pues una electroamplitud integrada, si tiene correlación clínica, electroclínica, pues se hace probable diagnóstico de crisis con un buen rendimiento diagnóstico, no siendo igual el estándar de oro, y si no, hay evidencia insuficiente para descartarlo por completo y se recomienda observación por personal experimentado. Si yo no tengo el electroencefalograma disponible, lo ideal es que la persona más experimentada pueda observar los episodios, y si estos son focales clónicos o focales tónicos, como los que vimos en los ejemplos, hay una mayor probabilidad de que sea crisis y se recomienda pues dar tratamiento. Pero si son otro tipo de movimientos, ahí ya empezamos a tener debilidades en la recomendación, y si el personal no lo considera crisis, de todas maneras hay evidencia insuficiente para poder categorizarlas. Entonces aquí tenemos ya unas barreras, y el instaurar tratamiento depende también de unas consideraciones en una balanza de tratar en relación a unos efectos adversos. Cuando uno trata, estos medicamentos están asociados, al menos en modelos animales, a apoptosis y a unos efectos cognitivos a largo plazo, pero no tratarlos también puede alterar el pronóstico, al menos a corto plazo, en el tratamiento de una correcta ventilación y alimentación del paciente. Y pues también la posibilidad de que haya un estatus epiléptico si no lo tratamos. Entonces, la mayoría de las crisis neonatales son secundarias a injurias agudas, como vimos, no a una epilepsia. Entonces, antes de colocar un medicamento anticrisis, yo debo identificar las causas más frecuentes en relación a hipoxia, isquemia, hipotensión, alteraciones metabólicas, hidroelectrolíticas, intoxicación o hipoglicemia. Sin embargo, algunas, a pesar de ser crisis sintomáticas agudas, en relación a la gravedad del insulto, pueden recurrir y configurar una epilepsia. Esto es especialmente frecuente en encefalopatía hiposicosquémica grave, SARNA-3, cuando evidenciamos una lesión cerebral estructural extensa en resonancia, aunque la resonancia no es un método para evaluar si hay crisis o no, y si hay antecedentes de un estatus epiléptico. En cuanto a las morbilidades asociadas a las crisis neonatales, pues simplemente hay una asociación, no podemos hablar de causalidad, pues, de epilepsia, parálisis cerebral, alteraciones cognitivas y trastornos del aprendizaje. Y tenemos evidencia que puede ser controversial en relación a si las crisis pueden por sí mismas dar lesión cerebral adicional a la instaurada por la etiología por la cual aparece la crisis. Entonces, hay unos estudios en los que sí hay evidencia de que hay resultados en el neurodesarrollo a largo plazo motores y cognitivos peores en aquellos con crisis neonatales, y también los modelos animales pues sí nos permiten evidenciar que la crisis amplifica la lesión inicial y por lo tanto pues debe ser tratada. Sin embargo, hay otros estudios pues que muestran que no es así. Sin embargo, el grupo de expertos en Delphi, que es el que ha hecho varias de las recomendaciones en los recién nacidos, pues sí consideran que hay una potencial posibilidad de que las crisis por sí mismas, independientes de la etiología subyacente, puedan dar una lesión adicional y por lo tanto se deben tratar. El primer paso del tratamiento con frecuencia no es instaurar una terapia anticonvulsivante, sino instaurar una corrección de las alteraciones, como vimos, metabólicas, hidroelectrolíticas, hipoxia, etcétera, en relación al evento agudo. Entonces, el pronóstico de las crisis neonatales va a depender, de esta tercera granidad que quiero que tengan, va a depender de la etiología. La mayoría, por fortuna, son crisis sintomáticas agudas, que una vez corregida la crisis no van a requerir un tratamiento anticonvulsivante a largo plazo, o sea, al alta de la unidad de cuidado intensivo, y el antecedente, la posibilidad de que hayan tenido estatus epiléptico o lesión cerebral estructural extensa, lo que aumenta el riesgo de desarrollar una epilepsia a largo plazo. En cuanto al tratamiento, específicamente el tratamiento con fármacos anticrisis, pues estos fármacos han mostrado en modelos animales
estar asociados a apoptosis incluso semanas después de haber finalizado su administración, específicamente para fenobarbital, varios estudios de modelos también porcinos, fenitoína, diazepam, el ácido valproico, que no es un medicamento que usemos en los recién nacidos, y no se ha visto este mismo efecto con los fármacos de generaciones más recientes como el levetiracetam, topiramato. Sin embargo, pues, la politerapia tiene un efecto sumatorio en aspectos cognitivos, en el alertamiento, en la capacidad de succión, en la producción de apneas. Entonces, todos estos elementos negativos del tratamiento, pues hay que tenerlos en cuenta. Entonces, ¿cuál es la recomendación por ahora frente al tratamiento? Si tratar todas las crisis, incluyendo las subclínicas, la respuesta es sí, hay que tratarlas todas. No todas requieren inicialmente tratamiento anticonvulsivante, sobre todo si son únicas y hay una causa verificable, tratable, como una hipoglicemia o una alteración metabólica reversible, como hemos mencionado, y siempre pues usar el juicio clínico y el neuromonitoreo. Debo tratar realmente las crisis idealmente que sean reales, las que tienen un correlato eléctrico, eso cuando lo tengamos disponible. Si el evento es único y es por una alteración reversible, yo puedo solamente monitorizar sin tratar. Pero si son las crisis han sido frecuentes, graves, ahí yo debo hacer un riesgo-beneficio y realmente necesitar un tratamiento anticrisis. Y en las crisis provocadas, pues no olvidar tratar la causa. Dentro del abordaje básico, puede pasar muy rápido, ustedes lo conocen, siempre está el abordaje de la vía aérea, evaluar los signos vitales, todo lo que tiene que ver con glucosa electrolitos y no retrasar la instauración de un tratamiento oportuno en relación a esto. Las neuroimágenes son muy útiles en relación a la búsqueda de las potenciales etiologías, pero no me sirven para saber si el fenómeno que estoy viendo es una crisis epiléptica o no epiléptica. Y la punción lumbar está reservada cuando hay una sospecha de neuroinfección o cuando no hay una etiología verificable específicamente para encefalopatías epilépticas como las asociadas a déficit de CLUB1 u otros errores innatos del metabolismo o alteraciones en los neurotransmisores. También no debo olvidar que los errores innatos del metabolismo son otras de las causas de crisis neonatales, y debo recordar pues, que todavía no tenemos instaurado en pleno el tamizaje neonatal ampliado y hay que solicitar frecuentemente baterías que nos permitan ampliar esta posibilidad, y no olvidar las crisis dependientes, las encefalopatías epilépticas o las epilepsias dependientes de vitaminas, donde se recomienda ante la frecuencia de las crisis instaurar tratamiento con piridoxina, piridoxalfosfato y ácido folínico. Entonces estas son las opciones farmacológicas que tenemos. Hoy por hoy el primer fármaco de elección sigue siendo fenobarbital, pues a pesar del advenimiento de múltiples opciones terapéuticas en las últimas décadas, y como segunda línea tenemos a fenitoína, fosfofenitoína o levetiracetam. Estos medicamentos actúan en diferentes puntos de la hendidura sináptica y de la sinapsis, que no vamos a detallar, pero pueden ser fortaleciendo el sistema GABAérgico o inhibiendo el sistema glutamatérgico a través de la inhibición o frecuentemente de la afectación de los canales de sodio. Entonces siempre vamos a tratar las crisis clínicas y las eléctricas, pero vamos a empezar corrigiendo esos factores como hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hiponatremia, como he mencionado, o incluso hipoxia. Y la primera línea, como mencioné, fenobarbital, una dosis máxima de 30 miligramos por kilo, es el algoritmo del CIBEN que ustedes algunos pueden reconocer, y reevaluar nuevamente con electroencefalografía si hay un control o no de las crisis, no solo para el diagnóstico, sino para el control, de tal manera que es frecuente que en las unidades de cuidado intensivo requiramos neuromonitoreos prolongados. Si las crisis persisten, como segunda línea, pues tenemos el Delphi recomienda incluso primero fenitoína o fosfofenitoína antes que levetiracetam, pero aquí tenemos que están puestos al mismo nivel en este algoritmo del CIBEM. Y si aún así persisten, yo debo considerar dentro de la tercera línea infusiones de midazolam, diazepam o lidocaína si no ha usado previamente fenitoína. Esto pues mayoritariamente en infusión que vamos titulando. Esto se puede usar
intravenoso, o incluso en un escenario donde no tengamos un acceso fácil en atención primaria por infusión intraósea. Y recordar que si hay una persistencia de las crisis y no hay una causa identificable por historia clínica o estructural, pues yo debo instaurar tempranamente los ensayos con piridoxina. Nosotros no tenemos esa forma endovenosa, pero lo podemos hacer oral con neuromonitoreo asociado. Si no hay mejoría, considerar piridoxal-fosfato, que lo tenemos a 60 miligramos kilo día. Si no hay respuesta, ácido folínico. Y finalmente biotina. Entonces es frecuente que tengamos que utilizarlos todas en el manejo mientras tenemos las pruebas ya sea enzimáticas o las pruebas genéticas que nos descartan esta posibilidad. Entonces no retrasar estos cofactores. Entonces la cuarta gran idea que quiero que se lleven es que la evidencia en términos de ensayos clínicos controlados que permitan dar una recomendación fuerte a favor o en contra del tratamiento anticrisis en neonatos sigue siendo débil y que se necesitan más y mejores estudios, y como nosotros desde nuestras diferentes regiones pudiéramos ayudar a este aporte de la evidencia de las crisis, del tratamiento de las crisis. Y pues para finalizar, la pregunta de por cuánto tiempo tratarlas, ¿sí? No hay un consenso pues universal, pero la conducta cada vez es tratar menos y tratar por menos tiempo. Entonces, este es uno de los estudios más importantes, el estudio publicado en JAMA, que nos muestra cuál es la seguridad de la discontinuación temprana. Temprana estamos hablando de antes de la alta en la UCI neonatal, de medicación anticrisis en los neonatos después de crisis sintomáticas agudas, hipoglicemia, hiponatremia, alteraciones identificables y reversibles que no se asociaron a una lesión cerebral estructural extensa. Entonces, en ese estudio, pues, se pudo identificar que a los 24 meses de seguimiento no hay diferencias en neurodesarrollo o en la prevalencia de epilepsia frente a tratar de forma prolongada o retirar tempranamente las medicaciones anticrisis en el neonato. Entonces, ¿qué tenemos para finalizar? Aquellas crisis provocadas, identificadas con ya sea crisis sintomáticas agudas, por alteraciones metabólicas o electrolíticas, pues los corregimos. Puede que hayan requerido por la persistencia tratarse temporalmente por fármacos anticrisis, pero debo retirarlos al alta. Incluso si hay lesión cerebral estructural, pero no hay documentación de persistencia de las crisis tanto clínicas como eléctricas, se pueden retirar. Si esas crisis ya no son provocadas, estamos hablando de una epilepsia, y fueron repetidas, ya sea por identificación clínica o electroencefalográfica, pues se recomienda dar tratamiento continuo, pero evaluar periódicamente y tempranamente si amerita continuar la terapia anticrisis. Y en aquellos pacientes con estado epiléptico, crisis de difícil control, que requieren politerapia, pues tratar de evitar más de 2 medicaciones por las interacciones y la comorbilidad de las mismas, y si hay una evolución favorable, considerar disminuir tempranamente a una de las 2 medicaciones usadas. Pues como conclusiones, nuevamente, el cerebro neonatal es altamente propenso a desarrollar crisis epilépticas, que fue la primera gran idea que les di. La segunda es que el diagnóstico clínico es insuficiente para identificar y manejar las crisis epilépticas neonatales, y ahí debemos hacer abogacía, ¿sí?, o lobby desde donde estamos cada uno para que nuestras unidades tengan disponibilidad de neuromonitoreo, especialmente el electroencefalograma de amplitud integrada, que puede no requerir un personal altamente capacitado. Y el tercero es que el pronóstico de las crisis epilépticas neonatales va a depender de la etiología y de si hay estatus epiléptico asociado, y que necesitamos más evidencia robusta sobre el tratamiento de las crisis neonatales. Necesitamos proyectos colaborativos que generen evidencia que nos permita identificar qué es lo mejor para nuestro. Muchas gracias por su atención. Quedo abierto a preguntas o a alguna intervención. Bueno, hay una pregunta, voy a leer algunas de las preguntas que están ahí. Dice, ¿cuál es el medicamento de elección para la casa cuando se alta de recién nacido y si se puede usar midazolam intramuscular? Esa es una buena pregunta. Nosotros
en Estados Unidos y en Europa existen las presentaciones para lo que se conoce como medicaciones de rescate. Estas medicaciones de rescate pues están en el marco de un paciente con epilepsia, ¿sí? Porque sabemos que hay momentos donde pueden haber crisis, como por ejemplo una enfermedad intercurrente, paciente que tiene epilepsia pero tiene fiebre y hay una exacerbación de las crisis, ¿sí? Sin embargo, en nuestro medio, por lo menos en Colombia, no las tenemos. No tenemos el midazolam intranasal, no tenemos el midazolam bucal, que se coloca en el espacio entre la encía y la boca. Entonces, esas presentaciones no las tenemos, por lo tanto, pues no podemos intervenir de esa forma. Entonces, y eso se hace en un escenario donde usted tiene la posibilidad de haber educado perfectamente a los familiares del paciente, a los cuidadores, en su uso correcto, y es fácil el alcance de los servicios de salud para esa familia. Entonces ahí nos empieza a limitar mucho de nuestros pacientes, ¿no? Frente a las barreras de acceso que hay. En atención primaria, si no tenemos fácil acceso endovenoso, se puede usar diazepam intrarrectal. Diría yo que esa es como la alternativa que podemos tener en nuestro medio. Diazepam, al menos en Colombia, es uno de los medicamentos que más se tienen en atención primaria, no con frecuencia midazolam, entonces diazepam intrarrectal sería una opción. O en un caso donde en muchos de estos anticonvulsivantes no es frecuente trauma en el periodo neonatal por fuera del trauma obstétrico, que impide la obtención de un acceso venoso fácil, pero la infusión intraósea también es una de las alternativas. Otra pregunta, bueno, María Camila. Doctor Cristian, es que acá me llegaron 4 preguntas, entonces. La primera es, cuando hay una causa conocida de la convulsión como la asfixia perinatal, ¿cuál es el momento ideal para realizar neuroimagen y qué tipo de neuroimagen? La segunda pregunta es, el electroencefalograma, ¿cuánto es el tiempo ideal para el diagnóstico de 6, 12 o 24 horas? Y la tercera pregunta es, después de tener un paciente con diagnóstico de crisis neonatales, ¿al cuánto tiempo debo tomar yo el control del electroencefalograma? Listo. Bueno, el papel de la imagen, de nuevo, la imagen no me sirve para saber si hay crisis o no, me sirve para la etiología. En encefalopatía hipotálamica, tomar la imagen a veces muy temprano puede dar falsos negativos, entonces la recomendación es hacerla después del quinto o séptimo día para encefalopatía hipotálamica moderada o grave, ¿cierto? La otra pregunta era el tiempo del trazado. Entonces eso depende de qué tipo de estudio vamos a hacer, ¿sí? Y de cuál es la clínica. Para el electroencefalograma de amplitud integrada, la recomendación es hacer monitoreo de al menos 24 horas, porque tú tienes menos electrodos, entonces el rendimiento diagnóstico baja, ¿sí? Entonces eso se intenta compensar con el tiempo. Sin embargo, si el objetivo de tu monitoreo es salir de la duda, si el paciente tiene determinado movimiento anormal o determinado evento sospechoso de crisis, pues lo ideal es que podamos capturar ese evento y que el paciente lo presente. Entonces muchas veces se necesita un poco más de eso para que el paciente presente el evento y yo pueda estar seguro de que no fue una crisis epiléptica neonatal. Pero digamos que como algo estándar, si es el electroencefalograma de amplitud integrada en 24 horas. Para el video electroencefalograma o electroencefalograma continuo, esa recomendación puede cambiar, porque yo con 3 horas de trazado puedo ya tener, por ejemplo, una evaluación del trazado de fondo, ¿sí? Que es ya identificar cuál es el patrón, nosotros le llamamos, aparece como el background, el trazado de fondo, si hay un estallido de supresión, o si hay bajo voltaje, o cómo está el estado de, digamos, de la madurez cerebral de ese cerebro en relación a la edad gestacional, porque van apareciendo y desapareciendo ciertas características. Sin embargo, muchas veces, siendo la encefalopatía hipocicloisquémica la causa más frecuente, una de las causas más frecuentes, las crisis pueden aparecer en cualquier momento del periodo de hipotermia o recalentamiento. Entonces, esto sí hace que el neuromonitoreo, idealmente en ese escenario, sí deba ser las 72 horas. O sea,
sería como mi recomendación. Y el Listo, otro doctor, punto de muchas las gracias. crisis neonatales, ¿A cuando... cuánto tiempo hacer el control del electroencefalograma? Sí, pues realmente uno no necesitaría un control en términos de que si usted identificó que es una crisis provocada, por ejemplo, el paciente hizo una hipoglicemia y tuvo una crisis provocada, yo puedo hacer un electro, es para verificar que no tenga crisis subclínicas que no esté diagnosticando, pero si fue una crisis provocada, yo ya corregí la hipoglicemia en este caso, ¿sí? Verifiqué que no hay crisis subclínicas en el trazado, yo pudiera retirar esa terapia sin necesidad de un nuevo electro de control. Ya en el paciente con epilepsia pues es distinto y el objetivo del electro en la epilepsia no es definir si hay instaurar el tratamiento o no, sino en una segunda fase ya de control, como mencionaron, era sobre todo evaluar si hay un síndrome epiléptico. Ese sería como el objetivo. Y me escribieron otra pregunta respecto al uso de levetiracetam versus fenobarbital. Usted mencionaba en la charla que fenobarbital sigue siendo la primera opción terapéutica, pero ¿en qué momento se pudiera pensar que esta combinación o mantener a un paciente ya, digamos, de manera ambulatoria, sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro país presentamos mucho desabastecimiento por épocas del fenobarbital? ¿Qué tan factible o qué tan recomendado pudiera ser dejarlo solo con levetiracetam y en qué dosis idealmente? Sí, mira que, bueno, esa pregunta, a ver, todas las guías siguen poniendo fenobarbital como fármaco de primera línea, ¿sí? Porque es lo que tiene los estudios, los ensayos clínicos más robustos, ¿no? En relación a eso. Um, y ese grupo que les mencioné, que es un grupo de la ILAE, la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es un grupo de ELFI que analizó todos los ensayos clínicos controlados, toda la evidencia disponible para dar recomendaciones, menciona que levetiracetam y feniletoína pueden ser fármacos de segunda línea, ¿sí? De segunda línea. ¿Cuándo levetiracetam pudiera ser considerado de primera línea? Cuando yo tengo un paciente con bajo gasto cardíaco. O sea, tengo un paciente bradicárdico, hipotenso, en el cual la administración del fenobarbital pudiera empeorar esa condición cardíaca, ¿sí? Allí pudiera ser de primera elección, justificando eso en la historia. O, evidentemente, cuando yo he administrado fenobarbital y los efectos adversos exceden los beneficios. Ejemplo, somnolencia excesiva, trastorno grave de la absorción de glución, yo debo buscar otra alternativa si es un paciente que ya ha definido que tiene una epilepsia y va a mantener el tratamiento por largo tiempo. Entonces ahí puede ser una opción cambiar a levetiracetam. La dosis, pues se recomiendan impregnaciones desde 30 hasta 60 por kilo. Ustedes encuentran ese espectro amplio para impregnación, pero yo sí recomiendo que las dosis de mantenimiento sean las dosis más bajas y se vayan titulando de acuerdo a la clínica, ¿sí? O sea, empezar con dosis de 15 a 20 miligramos kilo día y irlo titulando según la respuesta. Eso frente a la dosis de mantenimiento. Muchas gracias, doctor. No sé si hay más preguntas en el auditorio. En el chat no veo más preguntas. Si no hay más preguntas, pues agradecerle al doctor Cristian por la charla. Creo que, como les decía al principio, estamos acostumbrados a tratar otras enfermedades en los recién nacidos y nos olvidamos de las crisis neonatales que son tan frecuentes. ¿Hay una pregunta? Hay una pregunta que me parece Hágale. interesante del doctor, creo que es Oscar Osorio. Dice, y es en relación a si hay un límite de edad o de peso para conectar a un paciente al electroencefalograma. Y la respuesta es no. Uno puede conectar al electroencefalograma recién nacidos tan pequeños como de 30 a 28 semanas para poder definir precisamente si es un grupo donde hay un reto muy grande porque ellos tienen muchos movimientos anormales. Su examen neurológico es diferente, son hipotónicos, tienen hipoactividad. Bueno, hay una serie de dificultades todavía, de retos mayores, entonces ahí por supuesto que se puede usar. Listo, muchas gracias. Le cuento que completamos más de 100 asistentes a la charla. Muchas gracias a todos por haber asistido. Muchas gracias al doctor Cristian Rojas. Un Y gusto. pues Gracias. nos veremos en una próxima ocasión.
Buen día para todos. Muchas gracias.